¿Tienes un ambiente seco? ¿Te despiertas con la nariz y garganta secas? Seguramente es porque tienes muy poca humedad en el ambiente de tu hogar. En este vídeo te explico qué función tiene un humidificador y por qué es bueno utilizarlo si tienes poca humedad en el ambiente de tu casa. Así que vamos a ello. Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre los humidificadores y los problemas que conlleva tener muy poca humedad en casa. Para saber qué humedad tenemos en casa es necesario tener un higrómetro. Este mide la humedad por condensación que hay en el ambiente. Seguramente si nos despertamos con la nariz seca y la garganta, tenemos una humedad bastante baja en nuestro ambiente. Y esto es malo para la salud. ¿Y por qué es malo tener poca humedad en casa para la salud? Si bajamos del 40% de humedad por condensación, puede generar problemas de piel seca, picor en los ojos e irritación en las vías respiratorias. La baja humedad en nuestro hogar puede secar e inflamar las mucosas de nuestro aparato respiratorio. Además, los virus comunes, como puede ser un constipado o la gripe, entre otros, se hacen más fuertes y resistentes, pudiendo flotar más por el aire que si tienes un hogar húmedo. También genera que el polvo típico de un hogar esté flotando en partículas y respirándolo. Esto conlleva a tener alergias, etc. El humidificador se encarga de poner humedad en el ambiente de nuestro hogar y lo hace evaporando el agua que está en un depósito y echando el vapor en el ambiente. Los humidificadores electrónicos mantienen un ambiente húmedo y cuando llegan a una medida establecida por nosotros automáticamente se paran y se vuelven a poner en marcha cuando es necesario. Muchos de los humidificadores hoy en día son inteligentes y van conectados por Wi-Fi, pudiendo ver los datos en el móvil. Incluso puedes hablarles a los aparatos inteligentes de tu casa como Alexa o Google Home para que se enciendan Alexa, o se paren. Enciende el humidificador. Alexa, apaga el humidificador. Incluso puedes mirar los datos aunque no estés en casa o encender y pararlo aunque no estemos en casa. Estos humidificadores tienen un depósito de agua. Es recomendable usar agua destilada o mineral, ya que si ponemos agua del grifo directamente, sin tratamientos, la cal puede estropear bastante rápido el aparato, ya que para hacer el vapor pasa por conductos bastante estrechos y aunque tengan algún filtro que otro, la cal acaba impregnándose en las tuberías. Si tenemos un descalcificador en casa, podemos usar el agua del grifo sin ningún problema. Muchos humidificadores, y si son para un bebé, estos funcionan con un vapor caliente. El vapor caliente no significa que queme al salir, sino que es un vapor tibio. Esto facilita que el bebé no tenga fríos por la noche y esto va muy bien si estás con tos seca. A muchos niños con tos seca, colocando el humidificador con vapor caliente les ayuda bastante a dormir, ya que el aire que respira humidifica los conductos respiratorios y la garganta. Este humidificador, que te lo dejaré en la descripción del vídeo, tiene varios modos. Entre ellos tiene un modo bebé que ya pone prediseñado el vapor caliente. Este modelo también trae incorporado una tecnología ultravioleta y un ionizador de plasma. La luz ultravioleta consigue eliminar el 99,9% de las bacterias para tener una humidificación higiénica y purificada en nuestro ambiente. Y el ionizador de plasma es capaz de generar cargas opuestas a las del polvo o ácaros para mezclarlas con el vapor y aplacarlas, con lo que éstas dejan de permanecer suspendidas en el ambiente y caen al suelo. Estos humidificadores también traen una bandejita con una especie de filtro. Es un algodón para poner esencias naturales de olores y dejar un ambientador en tu hogar. También puedes poner esencias de eucaliptus para poder respirar un poquito mejor. Y esto es todo. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte al canal. A mí me ayudas mucho a seguir haciendo vídeos. Y si tienes alguna duda, no dudes en comentarla. Un saludo y hasta la próxima.